Hola, ¿qué tal? Soy Miguel y en este video vamos a desarrollar el examen de la semana 3 del curso de Algoritmos y Programación de Computadoras del Instituto de Pasco, el programa de estudios de arquitectura de plataformas. Un examen que se trabaja en C++ y que consta de 6 preguntas. Así que vamos a desarrollar. Muy bien, ejercicio 1. Crea el diagrama de flujo y escribe un programa en C++ que resuelva dicha ecuación de segundo grado de la fórmula algebraica, de la fórmula general algebraica, considerando lo siguiente. Y aquí, como podemos ver, tenemos la fórmula que es menos b más menos raíz de la discriminante sobre 2a. Bien, vamos primero a crear su diagrama de flujo. Para esto, lo primero que debemos hacer es iniciar. Vamos a usar esto de aquí y vamos a poner inicio. Vamos a utilizar esto que es el terminador, el símbolo del terminador. Después de eso vamos a hacer el proceso de la lectura de datos y para eso vamos a utilizar esto de aquí. Y aquí vamos a leer las variables, ¿no? Que para este ejercicio sería A, B y C. De esta manera, y bueno, aquí estaríamos conectando con esta flecha de aquí. A ver, estaríamos conectando de esta manera. Listo. Posteriormente haríamos el proceso. Para ello vamos a utilizar este símbolo que es para procesos. Y aquí en el proceso escribiríamos el cálculo o calcular la discriminante. Así, de esta manera. Y también luego utilizaríamos otro proceso, que una vez que calcula la discriminante, también vamos a calcular las raíces. A ver, vamos a cambiar aquí. Calcular las raíces. Listo. De igual manera, conectamos el proceso de esta forma para que no haya inconvenientes. Y bueno, y por último mostramos los resultados. Así que jalamos este símbolo de aquí y aquí pues mostrar resultados y listo. Y también un terminador, ¿no? Que sería el final, el fin de nuestro programa. Listo, y ya tendríamos el diagrama de flujo del primer ejercicio. Muy bien, una vez que ya tenemos el diagrama de flujo del primer ejercicio, ahora nos pide que escribamos el código en C++. Perfecto, para esto voy a poner esto aquí. Estamos utilizando para esta ocasión el entorno del dev C++ para facilitar también las cosas. Voy a poner aquí el diagrama de flujo para guiarme en todo momento. Voy a crear un nuevo documento. Y este nuevo documento lo voy a guardar. Voy a crear en este apartado una carpeta para poner PEX003, donde va a estar la solución. Aquí lo voy a nombrar ejercicio 01 y le doy a guardar en tipo ANSI. Muy bien, entonces simplemente aperturamos el programa con la librería, incluimos el IOStream. El IOStream de esta manera. Luego hacemos el include de la librería mat.h, o también se puede utilizar el cmat, no hay problema. Para la impresión utilizamos el comando using namespace system time data o std. Y bueno, y ahora creamos la función principal que sería inMain. Y las llaves, hacemos un proceso de salida, un valor de 0, return 0. Muy bien, ahora voy a declarar las variables. Lo más factible para esta fórmula es utilizar el tipo de variable float. Voy a utilizar la variable A, la variable B, la variable C, como está en mi diagrama de flujo. También voy a agregar una variable que se va a llamar discriminante. Y luego voy a utilizar una variable llamada x1 y otra variable x2, porque como sabemos en la fórmula general algebraica tengo siempre dos resultados, un positivo y un negativo.
Después de esto escribo el comando cout, el comando de salida, y le voy a pedir al usuario que aquí ingrese, y le voy a decir, no, ingrese los coeficientes A, B y C. De esta manera le voy a decir, aquí voy a poner un punto y coma, ¿sí? De esta manera. Perfecto, y también voy a hacer un salto de línea para que se vea bien también. Voy a estirar esto un poco para que miren el código completo. Listo. Seguidamente voy a hacer la entrada de los datos. Voy a poner sin A, de la variable A, de la variable B y de la variable C. Posteriormente voy a utilizar la operación, ¿no? Primero vamos a calcular la discriminante de acuerdo a nuestro diagrama de flujo. Entonces jalo la variable discriminante. Aquí está mal escrito y lo pegamos, discriminante. Y esto va a ser igual a la potencia. Como la librería mat.h, la potencia utiliza bajo el comando pow a la potencia al cuadrado de b, ¿sí? Y lo ponemos de esta manera, menos 4, que vendría a ser esto de aquí, por A por C, de esta manera, ¿sí? La discriminante. Y esta discriminante es esto de aquí, b al cuadrado menos 4 por A por C. ¿Listo? Entonces, una vez que ya está nuestra discriminante, ya le hemos dado el valor de la discriminante, vamos a trabajar para las dos variables, tanto el positivo o el negativo, o x1 y x2. Y simplemente pongo aquí x1 va a ser igual, abro y cierro paréntesis, y nada más escribo el formato, ¿no? Menos b para positivo, más raíz de la discriminante sobre 2a. Y para x2, menos b menos raíz de la discriminante sobre 2a. Simple nada más. Entonces pongo menos b más raíz es sqrt, square root de sus términos en inglés. Y aquí utilizo la variable discriminante que jala todo este valor de la potencia. Y aquí lo pongo sobre, otra vez paréntesis, 2 por a. Listo, de esta manera. Y para x2 va a ser lo mismo, nada más que en vez de más va a ser menos, así. Y aquí lo pongo menos. Listo, ya tengo para ambas raíces, y nada más ahora lo que toca es sacarlo, ¿no? Mostrar los resultados de acuerdo al diagrama. Ya calculamos la discriminante que está aquí, ya calculamos las raíces que son estas, y ahora solamente mostramos los resultados. Y ponemos cout, la salida, y entre comillas, ¿no? Las raíces son 2 puntos. Y nada más aquí mostraríamos la variable x1. Y posteriormente a eso, para la variable x2, una coma. Aquí escribo x2. Y jalo a la variable x2. Y aquí hago un salto de línea, un end line. Y listo, eso sería todo. Guardo el proyecto, compilo con F9. Bueno, a ver aquí qué está pasando. Ya, aquí hay un punto y coma. Borro este punto y coma. Nuevamente compilo. Y me dice que todo está bien. Y ejecuto para ver si funciona. Ejecutamos y aquí me pide, ¿no? Ingrese las coeficientes A, B y C. Voy a poner, por ejemplo, que A va a valer 2, B va a valer 5 y C va a valer 3. Y aquí está. Las raíces son para x1 menos 1 y para x2 menos 1,5. Ya estamos. Ya estamos. 2, 9 y 10, por ejemplo. Ahí está. 2, 9 y 10. Si funciona y listo. Ya esto sería la solución del ejercicio número 1. Ahora sí, pasamos al segundo ejercicio. Muy bien. Ejercicio 2. Nos dice: realiza el diagrama de flujo, luego escribe el código en C++ para calcular el monto final de una inversión usando la fórmula de interés compuesto. Listo.
vamos a usar la fórmula de interés compuesto que nos muestra aquí, y aquí nos menciona donde P es capital inicial, R tasa de interés anual, N número de veces que se capitaliza por año y T tiempo en año. Entonces vamos a iniciar primero el diagrama de flujo. Muy bien, abro esto de aquí, voy a eliminar todo este proceso, este diagrama de flujo. Listo, para el diagrama de flujo es sencillo. Nuevamente aperturo aquí el inicio, listo. Después, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos dice aquí? Nos dice para calcular el monto final de la inversión. Ya, perfecto. Entonces primero voy a leer 3 valores de igual manera, ¿sí? Bueno, en este caso, perdón, voy a leer 4 valores, que sería la capital inicial, la tasa de interés anual, el número de veces que se capitaliza por año y el tiempo en años. Entonces voy a leer las 4 variables. Abro nuestro diagrama y voy a aquí poner el símbolo de data. Y aquí voy a poner, ¿no?, leer la capital, que sería P, la variable R, la variable N y la variable T. Esto lo vamos a poner en minúscula para no tener confusiones. De esta manera. Posteriormente a eso vamos a calcular M, ¿cierto? El interés compuesto, ¿ya? Entonces aquí en nuestro diagrama de flujo vamos a jalar un proceso. Y aquí le diremos que en el proceso vamos a calcular el interés compuesto, que sería M. Luego voy a mostrar. Entonces voy a sacar esta salida de aquí. Voy a poner mostrar el interés compuesto. Perfecto. Y por último voy a finalizar el programa. Y lo voy a poner así, fin. Perfecto. Entonces, bueno, como siempre voy a unir estos voy a unir para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Así, de esta manera, listo. Muy bien, y ya tenemos el diagrama de flujo del segundo problema. Ahora vamos a pasar la solución. Vamos a pasar la solución al DEP, ¿sí? Ahora vamos a pasar la solución al DEP. Perfecto. Aunque esto lo puedo mover aquí. Ya, listo. Ahí está el diagrama de flujo. Y ahora vamos a escribir el código en C++. Nuevamente, nuevo archivo. Vamos a guardar como ejercicio 02. Listo. Encoding en tipo ANSI. Y perfecto. De la misma manera creamos la estructura básica. Include IOStream. Después hacemos el include math.h using namespace std, listo, y la función principal perfecto. Aquí hacemos el return 0, excelente, listo. Muy bien, ¿qué hacemos primero? Las variables. Vamos a leer las variables, vamos a declarar las variables. Como hablo de un interés compuesto, hablo de números decimales, así que la variable conveniente, el tipo de variable que conviene utilizar es el double. P, la variable R, la variable N, la variable T y la variable general de interés compuesto, que es la M. Listo. Una vez que declaro las variables, voy a pedirle al usuario que ingrese dichos valores, ¿no? Le voy a pedir primero que ingrese la capital inicial. De esta manera lo voy a poner así en paréntesis. Listo. Y aquí le voy a decir que ingrese con el sin la variable P. De esta manera. Voy a hacer este mismo proceso 4 veces para las 4 variables. Ya, nada más que aquí voy a decirle que ingrese la variable R, que vendría a ser la tasa de interés anual. Entonces acá le voy a decir ingrese tasa
de interés anual, listo, y aquí va a ingresar la R, luego la variable N, que vendría a ser número de veces que capitaliza por año. Aquí vamos a poner la variable N, ingrese las capitalizaciones por año, así nada más lo voy a poner. Vamos a cambiar aquí para que nos identifique esa variable, y aquí voy a poner la N. Y después la T, ¿no? Que vendría a ser tiempo en años. Ingrese el tiempo en años. Aquí vamos a poner esto. Ingrese tiempo en años. Y aquí vamos a poner la T, y también en la entrada vamos a cambiar la T. Listo, hasta este punto ya cumplí la primera parte de mi diagrama de flujo. Después voy a hacer el cálculo de qué, del interés compuesto, que vendría a ser de la M. Entonces copio M y le voy a decir que M va a ser igual, de acuerdo a la fórmula, a la capital inicial por, abro paréntesis, 1 más 1 más tasa de interés anual sobre el número de veces que capitaliza por año. Y como es una suboperación, R entre N. Todo esto elevado a la N por T, o sea, el número de veces que capitaliza por año por tiempo en años. Entonces, como ya lo tengo aquí operado, simplemente pongo una coma y lo pongo N por T, de esta manera, para hacerlo sencillo. Y listo, eso sería todo, nada más. Y ahora haría una salida que diga, ¿no? Que diga aquí, el monto final es, listo. Y bueno, aquí solamente jalaríamos la variable M, que va a jalar toda la ecuación, y simplemente hacemos un salto de línea. Perfecto, y eso sería todo. Compilamos. Si por A o B hay algún error, nos dice que no hay error, y ejecutamos. Listo. Ejecutamos, ingrese la capital inicial. Vamos a poner que la capital inicial va a ser de 5.000, interés anual del 2%, ingrese las capitalizaciones por año, vamos a poner 4.500, ingrese el tiempo en años, 3 años, el monto final es de 5.002.22. Ahí, como ven, está funcional y así de sencillo. Muy bien, ahora vamos a pasar al ejercicio 3. De igual manera, elimino todo esto. Vamos a crear su diagrama de flujo para el ejercicio número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Realiza el diagrama de flujo y luego el código en C++ para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo con los catetos A y B usando la fórmula de Pitágoras, ¿no? Es una fórmula conocida. Muy bien, primero hay que hacer nuestro diagrama de flujo. Para esto, nuevamente igual, el iniciador. Esto sería el inicio, así, de esta manera, inicio. Después de eso voy a leer las variables. Para este problema voy a tener dos variables, ¿no? La A y la B. Los catetos, ¿no? Cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces voy a poner aquí leer A, B, de esta manera. Y luego voy a hacer el cálculo, ¿no? El primer proceso, y voy a calcular, ¿qué variable? Calcular la variable C, de esta manera. Sí, voy a calcular esto, ¿ya? Y luego voy a mostrar esta variable de aquí. Entonces aquí pongo este símbolo que es para mostrar, y voy a mostrar C.
de esa manera y le doy en OK. Y nada más, ¿no? Y luego lo termino con el terminador y lo pongo fin. Listo. De igual forma voy a hacer la conexión de nuestro diagrama de flujo, que es importante. Perfecto. Lo ponemos aquí, nuestro diagrama de flujo. Ya está. Y ahora vamos a abrir nuestro dev. Igual lo guardamos, ponemos ejercicio 03, guardar. Perfecto, vamos a empezar. Entonces, lo de siempre. Incluimos las variables necesarias. Incluimos también el mat.h porque vamos a utilizar potenciaciones. mat.h, el using namespace std, y creamos la función principal de esta manera. Realizamos la salida, el return 0. Perfecto. Entonces voy a leer las variables a, b y obviamente la que voy a ejecutar, la principal, que c. Como son potencias y también estamos hablando de triángulos, rectángulos, catetos, voy a utilizar el tipo de variable float. ¿Ya? Float a, b, c. Listo, declaro las tres. Y ahora le voy a pedir al usuario que ingrese los catetos. Ingrese los catetos A y B. Listo. Aquí voy a hacerle un salto de línea. Perfecto. Y voy a pedirle que ingrese, pues no, las variables A y B. Primero la A y luego la B. Seguidamente a eso voy a hacer el cálculo. Aquí voy a calcular C, el cual C va a ser igual a C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. C es igual a la raíz cuadrada. Raíz cuadrada hemos dicho que es SQRT. ¿Ya? A la raíz de A, POW, y aquí pongo de A elevado, al cuadrado, más el mismo proceso, POW, de B elevado al cuadrado, de esta manera. ¿Listo? Aquí ponemos esto aquí. Perfecto. Muy bien. Una vez que hemos hecho el cálculo de C, ahora vamos a mostrar C. Igual utilizamos un cout y le decimos que la hipotenusa es 2 puntos. Y aquí nada más mostramos C. Hacemos un salto de línea. Y listo, eso sería todo. Compilamos. Este ejercicio estaba el más fácil. Ejecutamos. Y vamos a poner, por ejemplo, cateto A va a valer 4, cateto B va a valer 6. La hipotenusa es 7.2111. Y listo. Incluso ustedes pueden hacer la comprobación con los triángulos rectángulos predefinidos, ¿no? De ángulo de 45, etcétera, etcétera. Listo, ya está el ejercicio 3 desarrollado. Ahora pasemos al ejercicio 4, ¿ya? El ejercicio 4 nos dice, realiza el diagrama de flujo y luego el código en C++ para calcular la energía potencial gravitatoria de un objeto con masa m a una altura h. Aquí nos muestra la fórmula de energía potencial gravitatoria y nos da aquí un dato, ¿no? Considerar o usar que la gravedad equivale a 9.81. Muy bien, este ejercicio también es simple. Aunque podría, por energía potencial gravitatoria, podría sonar complejo, pero es sencillo. Bien, primero vamos a crear el diagrama de flujo. Listo, nuevamente el inicio. De esta manera. Perfecto, y después voy a leer las dos variables. Voy a leer la variable de masa y la variable la masa y la altura, porque la gravedad ya tiene un valor asignado. Entonces aquí voy a jalar el símbolo de data y le voy a decir leer masa y altura. Listo. Después de leer la masa y la altura,
va a calcular la energía potencial gravitatoria, la energía potencial, la EP. Entonces en mi diagrama de flujo le voy a decir que aquí va a ser el primer proceso de cálculo. El primer proceso de cálculo es calcular la energía potencial, la EP. Listo, de esta manera. Y una vez que calcula la EP, obviamente lo tiene que mostrar, ¿cierto? Y aquí entonces voy a poner mostrar la energía potencial. Listo. Y bueno, nada más terminamos, ¿no? Fin. Y ya esto sería todo el diagrama de flujo, ¿no? Como se dan cuenta, es un examen sencillo, un examen básico para iniciarse en el tema de los algoritmos. Entonces, aquí hacemos toda esta junta de aquí. Perfecto. Y una vez que ya está unido, bueno, aquí creo que no lo uní bien. Ahora sí, listo. Vamos a iniciar con nuestro código, ¿no? Ya tenemos el diagrama de flujo. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a guardarlo. Ejercicio 04. Guardar. Y bueno, hacemos el mismo proceso. Ahora, aquí algo muy importante. Como en este ejercicio no tengo potencia, no tengo nada no tengo raíces, no va a ser necesario utilizar la librería mat.h o cmat. Así que lo vamos a hacer más simple todavía. Simplemente hacemos el include iStream y directo el using namespace std. Creamos la función principal de esta manera, la salida que sería return 0, así, y listo. Y empecemos. Primero las variables, ¿no? Float, voy a poner de tipo float, masa, altura y también la energía potencial. ¿Listo? La EP. Ahora voy a aquí asignar una constante, porque en mi problema me dice que la gravedad tiene un valor de 9.81. ¿Cómo se asigna esta constante? Simplemente pongo const. La constante va a ser de tipo float y donde la gravedad va a valer igual a 9.81. Así, de esta manera. Y listo, ya con eso estarías todo solucionado. Nada más hago un cout y le voy a pedir al usuario que ingrese la masa. Lo voy a poner así, de esta manera. Vamos a hacerle un salto de línea y vamos a pedirle pues que ingrese la masa, ¿cierto? Y luego que ingrese también la altura. Otro cout, ingrese la altura. Entre paréntesis le ponemos el símbolo de h. Hacemos un salto de línea y vamos a poner la altura. Perfecto, excelente. Y nada más ahora calculamos la energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Listo, entonces bajo la variable de energía potencial y le digo que esto va a ser igual a masa por gravedad por altura. Así de simple. Y nada más ahora lo muestro, ¿no? Y le pongo la energía potencial es. La energía potencial gravitatoria es. Simplemente jalo el EP porque eso resuelve esto. Y un salto de línea. Y listo. Eso sería todo en este ejercicio. Compilamos. Vemos que todo está bien. Y ejecutamos. ¿Ya? Ingrese la masa. Vamos a poner masa de 678. Ingresa la altura 456. La energía potencial gravitatoria es de 3.00. Es una energía potencial muy grande, ¿no? Muy grande. Vamos a utilizar datos pequeños nada más. Ingresa la masa, vamos a poner de 2, la altura 4. ¿Ya? La energía potencial gravitatoria sería de 78.48. Listo, ejercicio 4 resuelto. Ahora pasemos al ejercicio 5. Ejercicio 5. Elabora el diagrama de flujo y luego el código en C++ que calcule la presión final P2 de un gas usando la ley de Boyle.
Nuevamente aquí nos da unos datos adicionales. Ingresar potencia 1, volumen 1 y volumen 2 para obtener la presión final. Presión 1, volumen 2, perdón. Y aquí nos da la fórmula utilizando la ley de Boyle. P1 por V1 igual a P2 por V2. Muy bien, vamos a iniciar primero realizando su diagrama de flujo. Igual, borro todo esto. Empezamos, ¿no? Primero inicio. Listo. Inicio. Luego vamos a hacer la lectura de datos. Vamos a poner aquí leer. ¿Qué va a leer? Va a leer a P1, presión 1, va a leer volumen 1 y va a leer volumen 2. ¿Por qué no voy a considerar en mi diagrama de flujo presión final, que va a ser P2? Porque eso es justamente lo que me está pidiendo, ¿sí? P1, B1 y B2. Listo. Pues aquí nada más pongo P1, B1 y B2. Le damos en OK. Lo estiro un poquito. Perfecto. Ahora voy a jalar el símbolo de proceso. Y esto me va a calcular el P2, ¿no? Calcular la potencia final, que vendría a ser el P2. Y al calcular la potencia del P2 también me va a mostrar P2 y nada más, ¿no? Ya eso sería todo el diagrama de flujo y aquí lo ponemos fin. Perfecto. Conectamos nuestro diagrama de flujo. Ahí está. Conectamos nuestro diagrama de flujo. Perfecto. Y listo. Ahora vamos a desarrollar el código en C++, que también eso es lo que nos pide. Creamos un nuevo archivo y lo guardamos como ejercicio 05, el penúltimo ejercicio. Muy bien, de igual manera, aquí también no hay raíces, no hay potencias, así que no voy a utilizar tampoco la librería de mat.h. Simplemente voy a poner include iostream using namespace std, listo, in main return 0. Perfecto. Muy bien, primero voy a declarar las variables, voy a hacer la lectura, leer, ¿no? Como la ley de Boyle en lo general, pues todos los resultados son en decimales, puedo utilizar float, ¿no? Float, tipo de dato decimal, float P1, volumen 1, volumen 2 y también P2, ¿cierto? Listo. Simplemente ahora les pido, ¿no? Le pido al usuario ingrese la presión inicial, entre paréntesis, presión inicial P1. Listo. Aquí hago un salto de línea. Y pido que se ingrese la variable esta de aquí, ¿no? La variable P1. Luego, cout. El mismo proceso, ¿no? El mismo proceso de aquí. Nada más que aquí, en vez de presión, el volumen inicial. O sea, B o V1. Listo. Igual aquí, le digo que ingrese el volumen 1. Perfecto. El mismo proceso aquí, pero en este caso, el volumen final. Ya, el volumen final, el P2, calcular y mostrar el P2. Entonces aquí lo pongo presión 2 y aquí también utilizo la misma variable. No, en este caso sería, volumen final sería el V2. Listo. Ya hemos ingresado, ahora vamos a hacer el cálculo de P2. Jalo la variable P2 y le voy a decir que esto va a ser igual. Bueno, aquí hacemos un intercambio, ¿no? Matemática básica. Haciendo el intercambio sería P1
va a estar multiplicado por volumen 1 y a su vez va a estar dividido por volumen 2, ¿cierto? ¿Ve? Si despejamos la presión final, P1 va a multiplicar a volumen 1 y esto al multiplicar pasa como divisor el volumen 2, ¿sí? Eso es nada más lo que hice aquí. Y listo, ya está. Y ahora simplemente muestro, ¿no? Mostrar P2. Simplemente hago un cout y digo, ¿no? La presión finales. Y aquí muestro el P2 y hago un salto de línea. Listo, y eso sería todo. Compilamos. Todo está bien. Ejecutamos. Ingrese la presión final 23. Ingrese el volumen inicial 12. Volumen final 42. Y la presión final es 6,57143. Listo. Simple y sencillo. Muy bien, y ahora ya estamos llegando a la parte final de este video, resolviendo este examen de programación en C++ con el ejercicio 6, ¿no? Bien, nos dice ejercicio 6. Conociendo la ley, a ver, vamos a poner aquí. Conociendo la ley de enfriamiento de Newton, realiza el diagrama de flujo y luego el código en C++ para calcular la temperatura de un objeto en enfriamiento. Nos muestra la fórmula, la ley de enfriamiento de Newton, donde nos dice, ¿no? T sub A, temperatura ambiente, T sub 0, temperatura inicial del objeto, la K es la constante de enfriamiento, el T, tiempo. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar a trabajar. Listo, temperatura ambiente, temperatura inicial, constante de enfriamiento y tiempo. Perfecto, incluso aquí nos dice no utiliza mat.h. Bueno, redundante también el problema. Perfecto, primero vamos a hacer su diagrama de flujo. ¿Ya? Nuevamente, inicio, iniciamos. Posteriormente jalamos data para leer los valores. ¿Qué voy a leer aquí? ¿Qué voy a leer aquí de acuerdo al problema? La temperatura ambiente, ya eso es una que vamos a leer, la temperatura ambiente, la T sub 0, la temperatura inicial, la constante y el tiempo, ¿no? Serían 4 entonces. Entonces vamos a leer la temperatura ambiente, la temperatura inicial, el T sub 0, la constante y el tiempo. Listo. Ahí está. Perfecto. Posteriormente voy a hacer el primer proceso, el cálculo. Ya, el cálculo. ¿Y qué voy a calcular? ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular el enfriamiento, ¿sí? El T por T. Este de aquí, ¿no? El calcular la temperatura de enfriamiento. El T por T. Entonces, aquí en proceso voy a poner calcular la temperatura de enfriamiento. De esta manera. Y al hacer ese cálculo voy a mostrar, pues, ¿no? Lo que me pide, que es lo mismo, ¿no? Mostrar la temperatura de enfriamiento. Listo. Y luego, pues, vamos a finalizar. Fin. Perfecto, ya está. Y nada más que conectamos nuestro diagrama de flujo de esta manera. Listo, perfecto. Y está el diagrama de flujo. Y está el diagrama de flujo. Perfecto. Listo. Vamos a poner esto aquí. Ahí está, un poco que se movió. Listo, ya está nuestro diagrama de flujo. Ahora vamos a escribir el programa en C++. Creamos un nuevo archivo.
lo guardamos como ejercicio 006. Muy bien, aquí sí, si nos damos cuenta tenemos potencias, entonces va a ser necesario utilizar la librería mat.h. ya, entonces include iostream, include mat.h using namespace std, perfecto, y creamos la función principal, la salida return 0. Muy bien, primero vamos a declarar las variables, ¿no? Igual voy a utilizar, como habla de temperatura de enfriamiento, voy a utilizar un tipo de variable decimal para la T sub A, que era la temperatura ambiente, luego T0, que vendría a ser la temperatura inicial, K la constante, T tiempo, y T sub T, que vendría a ser la temperatura de enfriamiento, ¿no? Lo que en realidad nos está pidiendo. Bueno, simplemente aquí voy a pedir cout ingrese temperatura ambiente de esta manera, y es más, lo voy a poner así, ingrese el T, ¿cierto? Aquí podemos hacerlo en line de esta manera, y aquí lo voy a hacer sin temperatura ambiente, esto de aquí, y voy a hacer este mismo proceso 4 veces, ya, para estas 4 variables. Esta es la que me pide, entonces 2, 3, 4, nada más que aquí va a ser la temperatura inicial, y va a ser el T sub 0, y aquí va a ser el T sub 0. Aquí va a ser ingrese la constante de enfriamiento, que va a ser la letra K, ingrese constante de enfriamiento, así, y aquí va a ser la variable K, y aquí pues nada más ingrese el tiempo, ¿no? Ingrese tiempo, que va a ser la variable T minúscula. Listo, perfecto. Y ahora voy a calcular la temperatura de enfriamiento, el T sub T, y digo, ¿no? T sub T va a ser igual temperatura ambiente más temperatura ambiente más temperatura inicial menos temperatura ambiente, entre paréntesis, abro paréntesis, temperatura inicial menos, temperatura ambiente. Listo. Todo esto, ¿por quién? Por la potencia negativa, ¿no? La potencia negativa de, o el exponente. Entonces, para esto simplemente voy a poner aquí el exponente de menos la constante por el tiempo. Listo, le damos punto y coma, y eso sería todo, ¿no? Ya que lo hemos resuelto, ahora simplemente le doy en mostrar, hago un cout, y aquí pongo, ¿no?, la temperatura en el tiempo es, y aquí primero concateno la variable de tiempo, y posteriormente a eso escribo un es, y aquí concateno al T sub T, que es la temperatura ambiente, y hago un salto de línea, y eso sería todo. Voy a hacerlo un poco pequeño para que lo visualicen completo. Compilo, dice que todo está bien, y ejecutamos. Ingrese la temperatura ambiente 20, temperatura inicial 12, temperatura de enfriamiento la constante 3, tiempo 45. Entonces la temperatura en el tiempo de 45 es de 20 grados, ¿ve? Y listo. Y bueno, ya eso sería todo, y eso sería pues la solución completa de estos 6 ejercicios. Muy bien,
Nos vemos en otros videos más adelante. Quizás sigamos resolviendo más ejercicios en C++. Eso sería todo. Chao.